El mototaxismo, un empleo informal creado en Colombia, un empleo que muchos colombianos desde temprano salen en su motocicleta a conseguir el dinero para su sostenimiento. Pero ¿quién iba a pensar que ese trabajo humilde sería el punto de mira de un asesino? Hoy, en Descifrando Misterios, te contaré la historia del monstruo de la soga. Corre el año 2010 en el departamento del Cesar, Colombia, cuando extrañas desapariciones empezaron a suceder, pero lo más extraño es que revisando los registros de todos tenían algo en común. Todos eran mototaxistas y lo que empezó como una investigación más adelante se convertiría en una obsesión y reto para las autoridades, pues con pocas pistas y muchos sospechosos se inició una búsqueda. Valledupar, la ciudad del vallenato y del acordeón, un valle que está cubierto de bosque, donde abunda la vida silvestre y donde se respira paz y tranquilidad, aunque durante años fue un testigo silencioso de crímenes y tortura, crímenes que a pesar de los años siguen causando dolor y recuerdo en sus habitantes. Todo comenzó a mediados de noviembre del 2007, cuando un aviso de emergencia llegó a las autoridades sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida. Pero lo que llamó la atención de las autoridades fue la particular forma en la que fue encontrado, pues el cuerpo estaba atado a un árbol con unos amarres bastante particulares, que según la información recibida eran amarres que no cualquiera haría. Al momento de llegar al lugar de los hechos, las autoridades se encontraron con una escena más atroz de la que se imaginaban. Una de las cosas más curiosas es que al lado del cuerpo se encontró una nota que decía: familia, perdónenme, ya no vuelvo a causarles más problemas. Aparentemente un suicidio. Con esta hipótesis se inició la investigación. Sin embargo, esa hipótesis duró muy poco, ya que al hablar con los familiares, ellos aseguraron que esta persona no había mostrado síntomas ni expresiones para querer atentar con su vida. Así que la investigación tomó otro rumbo. Se empezó a investigar más sobre la víctima, sobre sus problemas, pero todo parecía en vano hasta que llegó una pista muy familiar para las autoridades, pues la víctima se dedicaba al mototaxismo. Sin embargo, el caso fue aislado, pues debido a que no tenía una línea investigativa y descartadas las hipótesis que hasta el momento se manejaban, el caso fue archivado por las autoridades, no siendo más sino hasta 3 años más tarde, en el 2010, se empiezan a reportar casos similares a lo ocurrido 3 años antes, lo que llevó a las autoridades a empezar una nueva investigación y a dar con el responsable de estos hechos, pues ya se sabía que el asesino utilizaba el mismo patrón de amarres en sus víctimas, y así como fue encontrado el primer cuerpo, se fueron encontrando más y más hasta llegar a un total de 12 cuerpos, y todos con el mismo tipo de tortura. Pero la pregunta que se hacían: ¿quién o quiénes serían los responsables? Esa era la pregunta que hacían todas las autoridades, habitantes, medios de comunicación y los mismos familiares de las víctimas. El siguiente paso de las autoridades fue realizar una perfilación de las víctimas y, para sorpresa de los investigadores, todos tenían una cosa en común: eran mototaxistas. Además de eso, todas las víctimas estaban entre los 18 y 35 años de edad. Sin embargo, mientras las autoridades investigaban los cuerpos encontrados, se reporta otro hallazgo, pero esta vez sería en el municipio de Barrancabermeja, Colombia. Nuevamente, se repetía el patrón encontradas en las anteriores víctimas. Además, el perfil de la víctima coincidía con las anteriores, joven de 18 a 35 años. Pero lo más impactante es que, al igual que los demás, también
desempeñaba el cargo de mototaxista, lo que haría pensar a los investigadores si solo sería una persona la responsable o sería un grupo delincuencial. Esta pregunta no tardaría mucho en resolverse, pues para los investigadores era clara una cosa, y era que se enfrentaban a un psicópata, pues debido a su forma y lugar de hallazgos, era seguro que solo había un responsable. Ahora las autoridades seguían haciéndose la misma pregunta: ¿quién y en dónde estaba el responsable? Sin embargo, una pista los acercaría más al homicida, pues un familiar de las víctimas dijo que un día antes de la desaparición llegó a casa diciendo que había transportado a un hombre que le había dado más dinero del que costaba dicho servicio de transporte. Esta pista fue clave para las autoridades, pues ya tenían un primer sospechoso. Ahora era identificar dicho sujeto que había estado el día antes con la víctima. Tras un año de una ardua investigación de los 12 casos encontrados, se pudo obtener un perfil más completo, tanto de las víctimas como del homicida. No obstante, había un detalle que había pasado desapercibido por las autoridades, y era que en el lugar del hallazgo no se encontraban ni los documentos del vehículo y mucho menos el vehículo o casco de la víctima. El paso a seguir era buscar las motocicletas y los documentos. Y así fue. La primera motocicleta fue encontrada en Santa Marta, municipio aledaño, con una placa totalmente diferente. Sin embargo, la ahora dueña de la motocicleta manifiesta que se la compró a otra persona, lo cual estaría totalmente descartada para la investigación. Pero no fue sino hasta finales del 2012 que llegaría la pista clave y contundente para dar con el paradero del homicida, pues un celular de las víctimas podía rastrearse e interceptarse. Ahora, las investigaciones llegaron hasta la ciudad de Medellín, en donde se logró dar con el paradero del teléfono. Sin embargo, al llegar a la vivienda no se encontraba nada, pero se encontró una pista más clara que se tenía hasta el momento, pues encontró el nombre y la identificación de una persona que había vivido en dicha vivienda, pues encontró el nombre de Luis Gregorio Ramírez Maestre, quien se convertiría en el principal sospechoso, persona de 35 años, de estatura mediana. Con esta información, las autoridades empezaron la búsqueda. Lograron conseguir su teléfono y por primera vez tenían contacto con el principal y único sospechoso hasta la fecha. Los investigadores ingeniaron un plan para lograr la captura sin levantar sospechas de él, pues realizaron una llamada haciéndose pasar por un comité de ayuda a los desplazados por la violencia, y así lograron concretar una cita al día siguiente en un banco de la ciudad. Una vez llegaron al lugar, el 13 de diciembre del 2021, en la ciudad de Santa Marta, se procede a realizar la captura de quien era llamado el monstruo de la soga. Una vez puesto a disposición de la fiscalía, se ordena el allanamiento de su vivienda y fue allí donde se encontraron los documentos, cascos y algunas motos de sus víctimas. Luis Gregorio Ramírez Maestre, o mejor conocido como el monstruo de la soga, fue condenado a más de 90 años de prisión, pero la ley colombiana estipula que la máxima condena es de 60 años, los cuales está cumpliendo en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, en una celda 2x2 y donde comparte patio con los peores asesinos de este país. Ahora, ¿crees que fue un justo castigo? Deja tu opinión en los comentarios y recuerda que si el video te gustó, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Esto fue Descifrando Misterios. Hasta la próxima.